Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes aquí en Real. Es Tom Smith, el vocalista de The Editors, muy puesto. Oigan, a propósito, ahorita que dije The Lights of New York City, ganó Zoran Momnet, este hombre que, como ustedes saben, es de corte socialista, que venía de 1% y ganó con el 43% de la votación interna demócrata. Tampoco crean que son muchos, fueron alrededor de 2 millones de personas que votaron, un poquito más, si lo quieren ver así, puede ser más o menos como el doble, como 3 millones, entre 3 y 4 millones de personas votaron el día de ayer en la elección para el candidato al Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York, que será la elección total en noviembre. Estaba Andrew Cuomo, que fue el gobernador de Nueva York y que terminó con platos destemplados, entonces le fue muy mal, quiso regresar como alcalde y le fue peor. Entonces ahora quedó este hombre que dice ser fanático de Claudia Sheinbaum, socialista, así se dice él, que entre sus propuestas es que todo el mundo tenga transporte público gratuito en Nueva York y que todo el mundo se le congele la renta en la ciudad de Nueva York. No, bueno, pues mucha suerte. Mucha suerte a él y a los demás. Bienvenidos a Real. Mi nombre, como ya les dije, es Gonzalo Oliveros. Es G. Oliveros, mi cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, para que puedan ver y también participar. Radio-real.com, la manera en la cual pueden también escucharnos a través de la página de internet. Si lo quieren hacer a través de una aplicación extra, estén en TuneIn Radio, buscan Radio Real. También en Claro Música está Radio Real, también está en Radio Garden, está Radio Real. A través de los dispositivos Alexa, ustedes dicen pon Radio Real y ahí nos sintonizan. Hay muchas formas de hacerlo y me da mucho gusto que así sea. Bueno, antes de ir con las notas locales, que bueno, las inundaciones el día de ayer en Guadalajara, de nueva cuenta, tremendas. Ahí en Tlaquepaque, en Zapopan, el arroyo seco, de nueva cuenta, dejó de ser seco y se inundaron todas estas zonas de la ciudad. Durante la tarde de ayer, ya lo sabemos que cuando comienza la temporada de lluvias termina sucediendo esto, pero sinceramente prefiero la lluvia de este tipo a la lluvia de balas. Ayer hubo 68 muertos en el país en cifras oficiales, 68 muertos, que está mucho más cercano a la cifra de los 74 en promedio que había, que la de 53 que están presumiendo ahora los miembros del gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum. En estos 68 muertos que estamos diciendo, no están considerando los que murieron el día de ayer en el festejo del Día de San Juan en Irapuato, Guanajuato. Ahí ven ustedes cómo asesinaron a la gente que lo único que estaba haciendo es disfrutar del Día de San Juan. ¿Qué van a decir ahora? Apenas el día de ayer presumían que habían bajado los homicidios en Guanajuato porque habían tomado el control de la seguridad. Apenas ayer, ¿eh? No es algo que venga de la semana pasada ni de hace un mes. Ayer lo dijeron en esa conferencia de prensa que les encanta y que ahora hablaremos un poco de los nuevos mandamientos censuradores que hay dentro de la conferencia de prensa matutina, solo para que vayamos entendiendo a dónde vamos. ¿Qué van a decir ahora? Después de esta masacre de 10 muertos, 10 que no están a propósito contabilizados en estos 68 que les acabo de mencionar hace un momento. Es decir, son 68 muertos más estos 10 que no están
en el conteo final por parte del gobierno federal. La presidenta Sheinbaum dijo, como siempre, que se está investigando. Siempre lo dicen. Lamentablemente ocurrió, en un rato van a enviar información el Gabinete de Seguridad. Sí es un lamentable homicidio múltiple y se está en investigación. Le comento esto porque en el caso de Guanajuato... Tal cual, fue lo único que dijo. Está en investigación. Siempre que hay una masacre, siempre que el Estado se ve rebasado por el crimen organizado, le dedican menos de un minuto a la explicación pública. Siempre. No vaya a ser que demuestren su incapacidad y su mediocridad. No les gusta que se les llame así, pero esa es la realidad. Son mediocres e ineficientes, por no decir cómplices. Tienen un presupuesto enorme en seguridad. Tienen un presupuesto enorme en general, pero no lo utilizan de una manera adecuada y entonces tenemos esto. ¿De qué le sirvió a esta comunidad, a estos 10 asesinados y a sus familiares, las becas del bienestar, si hoy están muertos? ¿De qué les sirvió decir que la popularidad está arriba del 90%, si hoy están asesinados? ¿De qué les sirvió decir que había tomado la seguridad Omar García Harfuch y el ejército de la Marina si los ejecutaron a la mitad de una fiesta? Explíquenme de qué sirvió. De nada. Pura palabrería y propaganda para decir que ellos son los eficientes cuando en realidad son unos mediocres. Y en sus manos está nuestra seguridad. Imagínense ustedes. ¿Quieren un ejemplo más de lo ineficientes? El día de ayer se encontraron a miembros de un grupo musical, el Grupo Fugitivo, en fosas comunes en Tamaulipas. Riberos de Rancha Grande fueron interceptados por sujetos armados, quienes los bajaron de su unidad para subirlos a la ya referida camioneta tipo subgris y ser llevados a una ladrillera ubicada en las inmediaciones de la colonia Aquiles Cerdán, para posteriormente, en dicho lugar, ser privados de la vida e incinerados en un horno de la ladrillera para después colocar los restos aproximadamente a 300 metros de dicho lugar. Del procesamiento realizado por peritos especializados en los lugares ya mencionados, se localizaron y obtuvieron varios indicios a los cuales el laboratorio de genética les extrajo perfiles que resultaron coincidentes con 3 de las víctimas. Por cuanto a los fragmentos óseos, los mismos continúan en análisis para la extracción de ADN, contando para dicho efecto con el apoyo y la colaboración de la Fiscalía General de la República a través del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación. Vean ustedes nada más. Pues sí, estamos investigando, pero los mataron. Los asesinaron. En esas manos está la seguridad de ustedes como ciudadanos. En las manos de gente ineficiente que lo que terminan por hacer es echarle la culpa a alguien más, patear el bote, decir que se necesitan mayores controles y militarización. No lo estoy diciendo yo. Si revisamos un poco la discusión del día de ayer en la Cámara de Diputados, veremos que por ahí va la cosa, aunque digan lo contrario. Solo que es tan frívola la situación el día de ayer y el día de hoy y el día de mañana en las cámaras, que termina siendo una estridencia en donde se pierde absolutamente todo. Julieta Cristal, del grupo parlamentario de Morena, hablaba de esta manera, solo escuchen ustedes, hacia los argumentos que estaba dando la oposición sobre cómo no tendría que militarizarse a la Guardia Nacional, que ya, eso ya pasó. Escuchen por un momento. Acaban con la vida de niñas, niños y adolescentes. Y sí, compañeros del PRI, del PAN, de adolescentes y niños, como es Durango, porque así ganaron la elección de Durango, porque hasta droga intercambiaron por votos. Esa es la oposición oscura que da asco y vergüenza a este país. Así que sigan ladrando, sigan quejándose, porque las mexicanas y los mexicanos
saben la basura que representa esta oposición. Vean ustedes cómo perdieron Durango y entonces se le echaron la culpa a Andrés Manuel López Beltrán. Lo que dice esta diputada es que la oposición ganó esas posiciones en ese estado porque lo intercambiaban por droga. Es una representante pública. Y así como ellos le piden que Lili Téllez demuestre que este es un narcogobierno, ella tendría que hacerlo, pero en la impunidad del discurso en la tribuna pueden decir lo que se les pegue la gana. Pues no solo Julieta Cristal, sino cualquiera de los distintos diputados que se encuentren ahí. Aquí tienen ustedes al diputado del PAN, Teo Calionchis, que va por el estilo. Déjenme comentarles de Piedras Negras a la oposición. En Piedras Negras, en aquel tiempo estaba controlado por el cartel de los Zetas. El cartel de los Zetas había un personaje llamado Mono Muñoz. Los del PT sí lo conocen, ya que en las pasadas elecciones nombraron a todos sus familiares candidatos regidores para contender en las próximas elecciones. Son unos impostores, son unos doble moral y son unos narcotraficantes. Por eso yo les digo, no vamos a apoyar esta reforma. Vean ustedes cómo de un lado se acusan de narcos y utilizarlo en lo que tiene que ver elecciones y el otro se acusan de narcos con lo que tiene que ver el gobierno. Pero narcos, todos son narcos, diría Bersuit Vergabarat. Y lo peor es que tiene razón todavía 30 años después. El problema es que estamos rodeados del crimen organizado que tiene mayor poder y dominio que estos mequetrefes que están en la Cámara cobrando con nuestros impuestos. Olvídense si están preparados o no, sino que puede ser la persona más preparada que solo están para levantar un dedito. Aquí, la diputada del PRI, Citlali Ceja, hablando sobre esto. Dictadores, muy festejadores el día de hoy, yo les sugiero respetuosamente que se compren un pastelito así chiquitito, austero, y le regalen esto, y no la militarización del país, que nos va a costar muy caro a todas y todos los mexicanos. Vaya maromas que se están aventando. Vean ustedes, ¿por qué dice lo del pastelito la diputada Ceja? Pues porque el día de ayer fue el cumpleaños de Claudia Sheinbaum, lo mencionamos y vimos efectivamente esta historia del pastel que le hicieron los psicofantes propagandistas que están por ahí, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ayer le cantaron las mañanitas una y otra vez en la Cámara de Diputados. Estaba ahí Gibran Ramírez, este hombre que era ideólogo de Morena, luego cuando ya no pudo ser el presidente de Morena porque se lo dieron en su momento a Mario Delgado, pues salió votando de Morena, ahora es diputado de Movimiento Ciudadano y le pide a Sergio Ramírez, que en su momento, el día de ayer, era el presidente de la Cámara, que no le cantaran las mañanitas. Vean ustedes la respuesta. Con el objeto de salvaguardar la investidura de esta soberanía y el orden, pedirle que cuide usted que se evite la ridiculez que se ha institucionalizado de cantarle las mañanitas a la jefatura del Estado mexicano. Solo esa petición, presidente. Usted solicita que nadie le cante las mañanitas a la presidenta. ¿Es correcta su solicitud? Voy por ser. Así es, devalúen a esta Cámara y que no sean ridículos. Esa es mi solicitud. He tomado puntual nota de su petición. Y la respuesta fue que cantaran las mañanitas los diputados del PT, de Morena y del Partido Verde. Porque el culto a la personalidad no existe en México. No, nada más cuando se tiene que hacer eso. Como con el culto a la personalidad a Castro, o a Chávez, o a Maduro, o a Daniel Ortega, o a Mao, o a Putin, o a cualquier régimen socialista en donde primero estaba el supremo líder del partido en el poder. Llámenle ustedes como quieran. Me viene a la mente Brezhnev. No, bueno, me puedo ir un poco más atrás, pero no lo quiero decir con esas palabras. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, se puso también en contra de la militarización del país. Ustedes no solo truncaron el camino que marcaba la salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, para las que no están además entrenados,
sino que ahora le abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los 3 niveles de gobierno. Este es el fin del Estado civil mexicano. Un cambio de esta magnitud no puede pasar desapercibida ni disfrazada de engaños. Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos. Se atrevió porque lo tuvo el control. Hay que recordar que el PRI tenía 4 sectores: el popular, el campesino, el obrero y el militar, y luego, después de Miguel Alemán, le quitaron el sector militar, pero claro que existía, y los militares fueron quienes crearon el PRI. Lo que pasa es que se nos olvida, y ahí vamos de regreso, ahí vamos poquito a poquito de regreso, aunque uno no lo quiera. La diputada Paulina Rubio habló en contra de Morena. Ya saben que les encanta. Hoy les vamos a dar la receta perfecta del atole del bienestar. Ese atole que envenenó la democracia, que envenenó nuestras instituciones y que hoy envenena nuestras libertades. Miren, es 1 litro de militarización. Es una cucharada grande de censura. Es 1 litro de espionaje. Este ingrediente es muy importante para el atole del bienestar. Son 3 cucharadas grandes de opacidad. Grandes. Para eso tuvieron que eliminar el INAI. Todo esto espolvoreado de un control absoluto del poder judicial. Un control absoluto de la justicia en manos de Morena. No nos digan que el mando es civil. No nos digan que la presidenta es la jefa del ejército mexicano, cuando ni siquiera tuvo conocimiento de la irrupción que hubo de la Guardia Nacional en un concierto de la Ciudad de México. Pues en parte tienen razón. La receta del bienestar, ahí va, de poquito en poquito llevándonos a lo que no queremos. Ayer, por supuesto, pues fue aprobada la reforma a la Guardia Nacional allá en la Cámara de Diputados. 349 votos a favor, 132 en contra. ¿Por qué? Porque dice Dolores Padierna que no hay tal militarización, que son exageraciones por parte de la oposición. Pero establece claramente que le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conducir la estrategia de seguridad y que el titular de esta secretaría es una persona civil y que las Fuerzas Armadas están al mando de la Presidenta de la República, no se mandan solas, y la Presidenta es un mando civil, de tal manera que lo de militarismo solo cabe en el desgarriate que tenían los anteriores gobiernos en materia de seguridad. ¿Con qué decencia habla Dolores Padierna? Díganme con qué decencia. Así como Andrew Cuomo fue repudiado por el electorado allá en Nueva York, nosotros debimos haber repudiado a Dolores Padierna. Ya fue alcaldesa de Cuauhtémoc. Ahora es diputada. De hecho, fue presidenta de la Comisión Permanente. Imagínense ustedes en dónde estamos parados. Y así quieren hacer una reforma electoral. Están enfermos de autoritarismo, están enfermos de quererlo controlar todo. Mira, lo hicieron con los órganos autónomos, lo hicieron con el Poder Judicial, amenazaron con torpedear al INE desde hace años. Es que a nadie extraña ya que este régimen lo quiera controlar absolutamente todo. Bueno, pronto, mientras estamos en esta entrevista, me van a estar viendo en vivo las grabaciones de su celular. Pues es que eso es lo que están haciendo con la ley espía. Sin embargo, ahora tienen... ¿A qué se refiere el señor Licha con la ley espía? Es esta ley que se va a discutir el día de hoy, en donde pues, el gobierno va a tener la posibilidad de tener los datos biométricos de todos. Es decir, la Ciudad de México existe una aplicación, y creo que en Guadalajara también existe algo similar que se llama Llave. Y entonces, a partir de esa aplicación, uno tiene que poner ciertos datos pues para hacer trámites desde lo más sencillo como sacar una licencia o ver cuántas multas puede tener tu auto, hasta el pago del agua u otras cosas un poco más elaboradas. Ahora se va a hacer esta misma aplicación hacia nivel federal. Lo está haciendo la Agencia de Innovación Digital de José Merino.
Y hay serias preocupaciones sobre cómo se va a utilizar esos datos biométricos, es decir, el iris, la huella digital, el reconocimiento facial, para otro tipo de cuestiones de vigilancia. Aquí Manuel Añorbe. Quiero informarles que Morena convertirá a México en su propio Big Brother, pero no como ese programa donde los participantes aceptaban ser vigilados. Ellos sabían en este programa de Big Brother que cada gesto o palabra sería observada. Entraban por decisión propia buscando fama o dinero. Ustedes se deben de acordar de este programa televisivo. Pero lo que Morena está haciendo con sus reformas hoy es muy distinto y muy peligroso. Sé que cuesta creerlo, pero eso no quiere decir que no sea cierto. Aguas. Fíjense ustedes, Morena y su gobierno podrán, a partir de estas reformas que están presentando en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, acceder sin aviso a tus datos del SAT, IMSS, ISSSTE, Registro Civil y notarías. Vigilar tu celular en tiempo real, ubicación, mensajes, redes, etcétera. Usar la CURP digital obligatoria para rastrearte qué es lo que estás haciendo. Controlar todos tus trámites con la firma, y así le llaman, llave MX, para saber hasta qué compras y por dónde andas. Peligrosísimo para ti y para todos. Y fíjense, todo esto lo hace y lo hará sin nuestro consentimiento. Y nosotros, tú, no tendrás manera de defenderte. Dicen, claro, como siempre, mintiendo, que es por seguridad, pero no, es para tener el control absoluto de tu información. No buscan eficiencia, están construyendo un sistema para vigilarte y tú ya no podrás decir nada, ni cuenta te vas a dar. Por eso en el PRI, en el grupo parlamentario del PRI, los estamos denunciando y no nos vamos a quedar callados. Bueno, pero si fuera el PRI también lo estarían haciendo. Jorge Romero, presidente del PAN, habló también de la famosa ley espía. Hoy el PAN denuncia la ley espía, así como suena. Hoy le advertimos a todo el país lo que Morena pretende hacer. Te platico lo que dice el artículo 160 de la Ley de Telecomunicaciones que pretenden votar en estos días. Dice, los concesionarios de telecomunicaciones, le hace tu compañía celular, deberán colaborar con las instancias de seguridad y de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales. Entiéndase celulares, tu celular. Y cualquier desacato, dice, a estas disposiciones será sancionada por la legislación penal. O sea, si tu compañía de teléfono no les manda tu ubicación, se pueden ir ellos a la cárcel. Y todo esto sin que exista una orden judicial. Mira, si pasa esta ley, el gobierno sabría dónde estás, a qué hora sales, a dónde vas, con quién te juntas y por cuánto tiempo. Todo sin límites, sin avisarte, sin que nadie lo vigile, sin autorización de ningún juez. Y esto no es para prevenir delitos. Esto es para controlar a quien piense distinto, activistas, periodistas, opositores. Esto no es seguridad, es vigilancia absoluta. Esto es el gran hermano, es una amenaza directa a tu privacidad, a tus derechos y tus libertades. Desde el PAN lo decimos con firmeza, no vamos a permitir que Morena convierta tu celular en una herramienta de espionaje. Vamos a defender tu libertad, tu privacidad y tu derecho a vivir sin miedo al poder. Esto es la ley espía y no puede pasar. Por favor, no dejes todo en manos de los partidos de oposición, defiéndete. Defiende tu libertad, defiende tu privacidad. Ayúdanos publicando tu denuncia con este hashtag. Impidamos juntos que pase la ley espía de Morena. Bueno, la verdad es que veo muy difícil que no vaya a pasar la ley espía de Morena. La ley Big Brother, como le está diciendo Manuel Añorbe, por la sencilla razón de que ya no, estos señores no pintan. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? No pintan para nada.
No pinta Ñorbe, no pinta el señor Romero, no pinta el señor Alejandro Moreno. En 1933, Hitler impulsó las leyes para tener la fuerza y la fortaleza, se llamaron las leyes para la fortaleza del poder, que le daban el combate con el pretexto de resolver la pobreza en Alemania. Y el símil, son las leyes de la supremacía constitucional. Es el símil del fascismo y del nazismo que está haciendo Morena. Hitler le daba poderes absolutos para que en 4 años, desde la Cancillería, pudieran hacer todas las reformas constitucionales y legales sin pasar por el Congreso. Lo primero que hizo fue impulsar una reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial que le dio el control absoluto para que el partido nazi, el fascismo, el nacionalismo alemán, pudiera designar a los jueces. De ese tamaño es el símil que hoy hay. El populismo y el fascismo son lo mismo. Destruyen las democracias en México. Entonces, por eso queremos alertar desde ahora, y lo haremos aquí y a nivel internacional también, porque entonces estos de Morena ya no tienen límite. Ya no hay límite, compañeras y compañeros. Desgraciadamente lo debieron de haber dicho hace 2 años. Y lo debieron de haber dicho tanto el PAN como el PRI, como Movimiento Ciudadano, y ponerse de acuerdo. Pero como Alejandro Moreno quería el partido para él, y el señor Anaya, y el señor Cortés, y el señor Romero querían el partido para ellos, y el señor Delgado y con la gente que estaba alrededor quería el partido para ellos, pues terminaron dejando una oposición mediocre, incompetente y cómplice de lo que estamos viviendo hoy en día. Miren, hace muchos años que llevo haciendo esto, de maneras diferentes, en métodos distintos, en frecuencias abiertas o cerradas. Y hace muchos años platicaba con ustedes cómo era un régimen autoritario. Y cómo México siempre ha sido un régimen autoritario, con sus matices, si lo quieren ver ustedes, pero siempre ha sido un régimen autoritario, en donde para tener un régimen autoritario se necesitan 2 cosas. O 3, si quieren ustedes. Medios controlados, se necesita un empresariado dócil, se necesita una población apática y una oposición débil. Ahí lo tenemos, lo hemos tenido siempre. O sea, en realidad que haya un entusiasmo por la, comillas, democracia en México es una enorme mentira. Y nos la creemos porque no hay de otra. Porque si no, vivir en un lugar en donde las cartas están echadas no es necesariamente el mejor futuro para nadie. Dicen algunos de los que nos están viendo esta mañana a través de las redes sociales, ¿qué hacemos como ciudadanos? No vale la pena nada más quejarse. Se tendría que desmontar un montón de cosas. Entonces, a ver, comencemos por algo muy sencillo. Comiencen por bloquear a las cuentas que saben ustedes que son pagadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿para qué le van a dar difusión y entonces le dan retroalimentación a cuentas que lo único que están haciendo es subir en una discusión que no es? Tratar de dar popularidad o predominancia, supremacía a un régimen que no lo merece. No lo merece porque sus resultados son malos, no por otra cosa. Entonces comencemos por eso. Y 2, comiencen a buscar liderazgos. ¿Cuáles son los líderes que ven a su alrededor? Y ese es otro de los grandes problemas. Vamos a vivir con los liderazgos que hoy en día nos han dicho que son los líderes. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Jalisco. ¿Son hoy los políticos que están en Jalisco los liderazgos que necesitamos? Y lo digo no solo con los que están en el poder por parte de Movimiento Ciudadano, sino también aquellos que están en el Congreso o los que están en otras posiciones dentro del gabinete de Pablo. ¿Son esos? ¿En serio son esos? Vamos, Alfaro no daba ningún tipo de espacio para la crítica a su gabinete. ¿Lo dará Pablo Lemus? Vamos, en Nuevo León nunca se hizo esa reflexión y miren en dónde se encuentra. ¿Cuáles son los liderazgos ciudadanos? ¿En dónde están? ¿Dónde están esos activistas que tendrían hoy en día que comenzar de manera machacosa a
Hay algunos absorbidos o disminuidos, pero ahí están. Aquellos liderazgos que no dejaran que pasen este tipo de situaciones, en donde hay ahora varias leyes de censura y no pasa absolutamente nada. Apenas el día de ayer en Puebla asesinaron a un periodista más. Allá en Cuetzalan del Progreso, pues mataron, le dieron de balazos allá en Papatapán a un periodista. Solo para que vayamos entendiendo. Y cuando se lo dijeron al señor Armenta, pues ya saben. De Puebla piden más vigilancia y más respeto a los comunicadores y periodistas en la zona. Todo el apoyo, nuestra solidaridad, nuestro respeto. Estaré pidiendo a la BBDOME que se comunique de inmediato con las áreas de investigación, con la Fiscalía. Todo el apoyo para ustedes, para las familias, que tienen todo nuestro respaldo. Lamentamos este hecho como el de cualquier persona que pierde la vida en nuestro estado y en nuestro país. Todo el respaldo a la familia, a nuestra sociedad. ¿Cómo se marca, ya que es el primer periodista asesinado en su sección en este periodo? Lamentable, sin duda. Quisiéramos que no hubiera uno solo. Pero bueno, son aspectos que están ajenos. Aspectos que están ajenos. No, señor, es su gobierno. Y además se dieron cuenta de, no quisiéramos que no hubiera uno solo y de pronto le sale una sonrisa. Así una sonrisita. Laida Sansores el día de ayer dio una entrevista a El Heraldo que curiosamente pareciera que se está convirtiendo en un lugar en donde están muy cómodos los políticos para hablar. Ahí Laida Sansores habló sobre esta serie de censura y este procedimiento judicial. La pregunta sobre un tema que ha causado polémica, controversia, ¿no? Siempre opiniones divididas, pero que creo que es importante. El caso del periodista Jorge González, y le hago esta pregunta como periodista, pero también como mujer. ¿Cuál es su postura sobre lo que está ocurriendo y cuál es el tema de fondo de esta situación, gobernadora? Gracias por preguntarme, porque sí creo que vale la pena aclararlo. En primer lugar, esto no es... Yo soy la defensora, y tú también lo eres, una defensora de la libertad de expresión. No puedes pensar en un país democrático si no hay libertad de expresión. Entonces, esta juez, es que toma una medida muy severa, pero él no hace un ejercicio de autocrítica, porque saben criticar, pero no saben de autocrítica. ¿Cuál es esa línea entonces que divide entre el ejercer el poder, la justicia, versus pues la libertad de expresión? ¿Dónde está esa línea, gobernadora, para claro, usted? Nosotros, eso es lo que estamos buscando y que se tendrá que definir a lo mejor en un debate, porque hasta dónde puede llegar la censura, porque nosotros no estamos censurando a nadie. Si él quiere seguir hablando, que hable, pero siempre y cuando no agreda, no mande mensajes de odio, porque son ya artículos de puros adjetivos, ya no existen las ideas, se perdieron también, y hice conciencia de muchas cosas, porque entonces te critican porque bailas, porque cantas, porque si tus glúteos, porque si te toman fotografías obscenas. No, así nos tienen aquí en Campeche. Tendrían que hacer una historia. Campeche se fuese aparte, porque es un estado que apenas están haciendo a esta alternancia en el poder, a esta democracia. Entonces, eso es periodismo, eso es lo que están defendiendo ahorita. Porque el defensor, el adalid de la libertad de expresión resultó ya Alejandro Moreno. Y entonces otros periodistas, sin preguntar, sin saber en qué contexto, pues se envolvieron en la bandera ya listos para tirarse del castillo de Chapultepec defendiendo a la patria. Laida Sansores pidiendo que no se usen adjetivos. La gobernadora de Campeche, que ha hecho una carrera política de adjetivar a todo aquel que cree que es su opositor. No solo políticos, activistas, periodistas, empresarios, funcionarios, reporteros. Laida Sansores diciendo que no se adjetivice, porque eso no es periodismo. ¿Quién tiene que decidir qué es periodismo y qué no? La audiencia. Ustedes lo deciden al consumir este programa, al consumir estos espacios. Ustedes deciden si lo que yo estoy diciendo es coherente o no, si estoy mintiendo o si estoy siendo sarcástico o estoy siendo injusto. Y a través de su decisión de escuchar o ver estos espacios, subsistimos.
Y no quiere decir que a mí me paguen por hacer esto, no, lo vuelvo a decir, lo hago porque me gusta. Pero si no tuviera audiencia, pues sería un loco más que estaría gritando en las calles, y no es así. Miles de personas escuchan este programa, muchos más lo escuchan a través de radio-real.com, otros a través de un podcast, y otros más lo hacen, ya sea de manera en vivo, como suceden con algunos, y otros a través de los clipeos que ponemos, y son miles. Miles de personas que están de acuerdo, o por lo menos polemizan con lo que yo externo en estos micrófonos. Son ustedes quienes deciden, no el gobierno. Ya cuando el gobierno decide que es un insulto y que no es un insulto, comienza la censura. Y es en donde estamos. Cuando el gobierno comienza a decir qué es lo que tiene que ser lo relevante y qué es lo que no tiene que ser relevante, ya comenzamos muy complicados. Solo escuchen una partecita de una locución de un reportero el día de hoy, haciéndole una pregunta a la presidenta Sheinbaum, y la respuesta de la presidenta. Por favor, escuchen con atención los siguientes 30 segundos. Los medios públicos son el contrapeso a las empresas privadas que generan desinformación, campañas falsas y todo esto que atestiguamos regularmente, como un comentarista de TV Azteca insulta y manda groserías a nivel nacional. Entonces, pero hay censura, ¿no? Es lo que dicen. Es que eso no es la censura, señora. Por principio de cuentas, no ha habido un solo comentarista de televisión azteca que insulte a la presidenta Sheinbaum. Si decir la verdad es sentirse insultado, tenemos un problema. Si decir con hechos lo mal que está el país es sentirse injuriado, tenemos un problema. No solo de piel delgada, sino de razonamiento de lo que está sucediendo en las calles. Si creen que se les está insultando a partir de demostrar lo ineficientes de su administración, la falta de medicamentos, la manera en la cual no hay seguridad, los problemas que hay en el sector salud, el gran problema que ha sido el Tren Maya, los fraudes que hay alrededor del mismo, tenemos una gran complicación. ¿Por qué? Porque le están diciendo al público una mentira. Y ahí, en esa mentira, se encuentra la discusión de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa que se discutirá a partir del día de hoy, primero en el Senado y luego se discutirá en la Cámara de Diputados. Hoy se presentó José Peña Merino, conocido como Pepe Merino, para explicar esta ley, o por lo menos cuáles son los puntos de la misma, y me gustaría que escucháramos estos 6 minutos. Me voy rápido. El nuevo órgano regulador de telecomunicaciones es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, como un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, independencia operativa e independencia de gestión, conformado por 5 comisionados nombradas por la persona titular del Ejecutivo, la presidenta, y ratificados por el Senado. Y de manera importante recordar, las atribuciones del IFT se dividen en 2, entonces no hay una mayor concentración, de hecho hay una división de atribuciones. En la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el tema de espectro, concesiones y autorizaciones, y en la Comisión Nacional Antimonopolio, que estará sectorizada la Secretaría de Economía, todo el tema de competencia, preponderancia y regulación asimétrica en el sector. Segundo, que es una parte innovadora de esta ley, el Estado como un prestador de servicios de Internet, y como ya lo adelantábamos en alguna ocasión, en el caso que se trate de una concesión comercial para servicios a usuarios finales, competir en igualdad de condiciones que los privados para el acceso a espectro en una licitación pública, es lo que se conoce como neutralidad de competencia. Y en el caso de uso público para cobertura social, oficinas gubernamentales o internet público en sitios públicos, pues con acceso gratuito y preferencial a espectro. Siguiente, por favor. El tema de publicidad de gobiernos extranjeros, como ustedes sabían, no se permite en televisión y radio la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, con excepción, por supuesto, de promoción turística, cultural o deportiva. Y en el caso de plataformas digitales, lo único que no se permite es la pauta, es decir, la adquisición
de publicidad o para que tengan mayor visibilidad videos, ¿no? Y como saben, se eliminó el artículo 109, que estaba asociado a un tema estrictamente fiscal, pues para que no quede espacio a duda de que no hay ningún espacio de censura en esta iniciativa. Derechos de las audiencias, se regresa a lo que estaba en la iniciativa del 2014, códigos de ética, muy importante, defensores de audiencia para que televidentes, radioescuchas, pues tengan mecanismos, por supuesto, de defensa, y distinguir entre información noticiosa y opinión en espacios noticiosos, programas noticiosos, esto para garantizar el derecho a la información que se encuentra en el sexto constitucional. Derechos de usuarios. Ahí le voy a dejar porque quiero poner una cosa más de lo que dijo esta mañana José Merino, pero antes quiero hacer una pausa, si me lo permiten. A ver. Códigos de ética. Los medios de comunicación tienen códigos de ética. Yo trabajo en 3 de ellos. Y 3 de ellos tienen sus distintos códigos de ética. Cada uno tiene un código de ética distinto. De hecho, yo tengo que pasar por algún tipo de capacitación y de certificación de que sé y que cumplo con los códigos de éticas de dichas empresas. Lo he hecho en Grupo Imagen, en Televisión Azteca y también en Grupo Milenio. Existen los códigos de ética. Ese no es el problema. El problema es quién va a calificar cuál es y de qué forma el código de ética. ¿Me doy a entender? ¿Quién va a decir que el código de ética en realidad es el adecuado? ¿El señor Merino? No, ya dijo que va a ser un cuerpo colegiado. ¿Quién va a escoger al cuerpo colegiado? ¿Claudia Sheinbaum? ¿Quién va a estar en el cuerpo colegiado, como les decía ayer? ¿Gabriel Sosa? ¿Quién va a estar? ¿Luisa Cantú? ¿Genaro Villamil? Ya sé, en una de esas quien va a estar es Sabina Berman, que tiene una gran idea. El único ejemplo factual, concreto, real, material, aspirable que tenemos es el de China, Sí. que viene basado en confucianismo y legalismo Bueno, chino. y allí es el gobierno el que lo regula. Entonces, Exactamente. como no existe otro modelo, yo digo, pues ni modo. Hay que aprender. Hay que seguir el modelo chino y Hay el que gobierno estudiarlo. se tiene que meter a estas compañías de redes, Claro. a las televisoras, a los periódicos. Claro. Y tiene además que transparentarlo al gran público. Que se mete el gobierno, como en China, a las compañías de redes y a los medios de comunicación. Eso dice Sabina Berman en un medio público. Eso es lo que dice la ideóloga. ¡Qué idiota la que tiene Sabina Berman! Idiota de Sabina Berman de la forma en la cual se tendría que regular a los medios de comunicación, como en China, porque dice qué gran avance tiene en China. Ustedes saben que en China pues no se puede acceder a Google, por ejemplo. Los medios de comunicación en China son propiedad del Estado. Son tan libres que cuando fue la matanza de Tiananmen nos pasó una sola imagen en los medios de comunicación. Ustedes si viajan a China no pueden tener en sus redes sociales algo que hable sobre Tiananmen. ¿En serio? ¿Eso es lo que quiere la señora? Está demasiado traumada desde que la corrió Televisión Azteca. No, como dice ella, porque no quisiera ir a trabajar en la época del COVID. No, porque su programa no marcaba nada y cobraba mucho dinero. Le preguntaron a José Merino sobre la censura y esto es lo que dice. Nunca fue una ley censura. El artículo 109 que hablaba de apagar plataformas estaba referido a un artículo de la ley del IVA. Era un tema estrictamente fiscal, no era un tema de qué opinión manifiesta alguien en una red social, ¿no? Ahora, para evitar confusiones, como adelantaba la presidenta, pues se elimina, ¿no? Pero digamos, yo dejo la reflexión. Un mecanismo privilegiado de manifestación de ideas, de adquisición de información, de acceso a educación, en fin, de todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley que busca democratizar el acceso, garantizar que muchos más millones de mexicanas y mexicanos accedan a este mecanismo, pues es una ley que justamente va en el sentido contrario, ¿no? De ampliar quienes puedan ejercer su derecho, en este caso, pues vía Internet, ¿no? A ver, no vamos a censurar Internet, dice Pepe Merino. ¿Y los medios? Tienen que diferenciar en programas noticiosos, dice. Información de opinión, ¿no? En programas noticiosos.
Hay que diferenciar información de opinión. Le tuvieron que poner eso porque creo que alguien les dijo lo que aquí yo repetía una y otra vez. Pues yo si presento una canción, entonces la canción, si yo le digo un comentario emocional o sensacional, pues ¿qué es eso? ¿Información, opinión y tengo que decirlo? ¿O en un partido de fútbol? ¿O en MasterChef? ¿O en la academia? ¿O en Bailando por un Sueño? ¿O en la Casa de los Famosos? Solo que es un programa noticioso. Ventaneando es un programa noticioso. De Primera Mano es un programa noticioso. El Chismorreo es un programa noticioso. Este es un programa noticioso. Sí, hoy prácticamente lo es. Pero cuando estábamos haciendo Coup d'Etat, ¿era un programa noticioso? ¿Era un noticiero? ¿Era una revista informativa? La Corneta es un programa noticioso. ¿Cómo lo catalogan ustedes a La Corneta? Ese es el problema. ¿Quién va a decidir? Sí, es un hecho que en Punto y Hechos y Nacho Lozano y Cristal Mendivil y Paco Sea y Pascal Beltrán del Río. Fernanda Familiar, ¿es un programa noticioso? Se habla de noticias, ¿no? ¿Es un programa noticioso? Maca Carriedo, ¿es un programa noticioso? Solo para entender hasta qué nivel tiene que llegar la intromisión del gobierno. Y a partir de eso, ¿cuándo tienes que decir que es opinión e información? ¿Al inicio del programa? ¿Al final del programa? ¿Cada vez que habla el conductor? ¿Cómo? ¿Quién lo va a reglamentar? ¿Me van entendiendo ahora? Los periodistas de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, ¿es un programa noticioso? ¿Tienen que decir todo esto es opinión y es totalmente subjetivo o no lo van a hacer? Hablando de ellos, pues claro que la presidenta habló muy bien de los medios públicos. Los medios públicos, que no son medios gubernamentales, que eso es muy importante. Son medios públicos que tienen pues su propia línea de programación editorial y de participación de la ciudadanía. Y quizá un agregado, Presidenta, con relación a los presupuestos para los medios públicos en los estados. Insisto, ¿están abandonados? Sí, depende del estado. Hay estados que dan recursos a los medios públicos, hay otros estados que no. Pero es importante tener medios públicos fuertes que permitan. El problema no es el presupuesto, ¿eh? ¿Cuánto dinero tiene el 14, el 11 y el 22? Y vean la marranada de programación que tienen, en donde no existe la crítica al gobierno, solo existe la crítica a la oposición. El mundo al revés. La responsabilidad de los problemas del país lo tiene quien no gobierna, según los medios públicos. La responsabilidad del desastre que vivimos hoy viene del pasado. El presente lo está haciendo re bien, pero de todas maneras estamos jodidos. Y por eso los 10 muertos que hubo en Guanajuato son culpa de Felipe Calderón. La violencia política, que tanto alega la presidenta, que es lo que buscan las leyes de violencia política de género, pues a veces sí la combaten y a veces no. Patricia Mercado, la ahora diputada de Movimiento Ciudadano, una mujer muy poco afectiva políticamente hablando, pero muy congruente, y eso hay que reconocérselo, dijo el día de ayer algo en la Cámara de Diputados. Que se llama Margarita Zavala, y así que referirse a ella. Le pido al diputado Reginaldo que le pida una disculpa por no haberla logrado el lugar que ella tiene en esta Cámara, y que sea borrado del diario de los debates y esta referencia a su esposo. Muchas gracias. Si no se entendió, Patricia Mercado el día de ayer defendió a Margarita Zavala. Porque Margarita Zavala habló en contra de la ley de la Guardia Nacional, subió un diputado de Morena, dijo que era la esposa de Calderón, y en ese momento, claro que dijo Patricia Mercado, que se borre del diario de debates que le nombró esposa de Calderón, tiene una trayectoria política. Se lo negó el presidente de la Cámara. ¿Quién es el presidente de la Cámara? Sergio Gutiérrez Luna. La esposa de Sergio Gutiérrez Luna demandó a una ciudadana por violencia política de género. ¿Ven cómo si hay una doble vara en este país? Y esa doble vara nos está matando. Porque esa doble vara es la que no queremos ver. Hay algunos
que ya de plano ya están en la locura. Se dio un nuevo reglamento para las mañaneras de 30 puntos. En ese reglamento, fíjense, les voy a leer algunos de los puntos. A ver, punto 94. Si les toca preguntar, decir su nombre y al medio que representan. Si lo tienen, por respeto al tiempo, solo pueden preguntar 3 cosas. Se mantendrá el micrófono mientras se espera la respuesta de la presidenta y precisar sobre el tema. Obviamente esto para evitar que se den casos como el de Reina Aide o el de Ernesto Ledesma, que el lunes pasado tuvo un zipizape con la presidenta Sheinbaum. Se solicita que el tiempo total de la intervención no exceda de los 5 minutos, para que no pase lo mismo, pero pues obviamente no aplica para los paleros. El planteamiento de las preguntas deberá ser de forma respetuosa, clara, concisa y de interés periodístico. No corresponde a un intercambio de opiniones, obviamente para tratar de inhibir a los que no son paleros. Al finalizar su tiempo, se devolverá el micrófono. Las denuncias ciudadanas que se planteen en las intervenciones deben de partir de investigaciones periodísticas y de interés colectivo. Ya se dieron cuenta que hay un montón de estos psicofantes creados por Jesús Ramírez que están haciéndose de un montón de dinero vendiendo su participación por hacer gestorías. Solo se recibirán materiales periodísticos a través del personal de comunicación social, pues que ya saben ustedes. Se verificará, este es el más grave de todos, que la información que se genere sea difundida y se vea reflejada en materiales periodísticos a través de las plataformas, canales o impresiones de los medios convencionales y alternativos que se presentan en la conferencia. O sea, si yo voy y me responden algo que no es de mi interés, si no se publica, ya sea en el periódico, en la estación de radio o de televisión donde trabajo, no me vuelven a dar la palabra. Vean ustedes. Se asignará un lugar de las 8 sillas de la primera fila para representantes de medios de comunicación que asistan por única ocasión y que sean corresponsales internacionales. Si hay diferencias. La transgresión de cualquiera de los lineamientos será causa de sanciones que pueden llegar a la cancelación temporal o permanente de la acreditación del representante del medio de comunicación. O sea que si Reina Aide llega y comienza a decir cosas en contra de la presidenta o a cuestionar a la presidenta, ya no le van a dar acceso. Son las creaciones de Jesús Ramírez los que también están en la mira, los gestores. Hablando de Jesús Ramírez, esta mañana en el diario La Jornada, Enrique Galván habla al respecto. Omar García Harfuch fue el favorito de Claudia Sheinbaum para encabezar el gobierno de la Ciudad de México, solo que en Palacio Nacional se inclinaron por Clara Brugada. Hubo una campaña demoledora en contra de Omar que instrumentó Tontín, Jesús Ramírez. Usó redes sociales y encuestas para eliminarlo, incluso atacó a su papá y a su abuelo. Perdió Omar, pero Claudia le dio una responsabilidad mayor, la Secretaría de Seguridad, y lo transformó en una fuerte aspirante a la presidencia de la República. Ayer fue emitido un acuerdo que convierte en supersecretaría la que tiene a su cargo. Contará con 3 subsecretarías, la de Inteligencia e Investigación Policial, la de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil y la de Prevención de la Violencia. 14 unidades de carácter especializado, entre ellas la encargada de investigar casos de delincuencia organizada, los de alto impacto como secuestro y extorsiones, los transnacionales de investigación cibernética y operaciones tecnológicas y 53 direcciones generales. Tontín, así le llama a Jesús Ramírez Cuevas. Tengo una entrevista, pero antes creo que hay 2 puntos importantes. Ayer la presidenta habló sobre una posible reforma al INE. Hoy ahondó en ello. ¿Cómo viene? ¿Se ha pensado en la eliminación de la autonomía del INE? No, el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México, tiene y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías, en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República. El problema son las listas.
de plurinominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que hay una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría y no listas. ¿Qué virtud tiene esto? No quieren a Alejandro Moreno y a Ricardo Anaya, pero también lo que quieren es que obviamente siempre quede en segundo lugar quien no tenga la capacidad de hacer territorio. Y hoy, como la capacidad de territorio lo tienen con los servidores de la Nación Morena, pues siempre lo van a tener ellos. Siempre ellos. Se encuentra el señor Trump en la reunión de la OTAN, en donde le dieron una sorpresa muy agradable. For too long, one ally, the United States, carried too much of the burden of that commitment. And that changes today. President Trump, dear Donald, you made this change possible. Your leadership on this has already produced $1 trillion in extra spending from European allies since 2016. And the decisions today will produce trillions more for our common defense to make us stronger and fairer by equalizing spending between America and America's allies. Ahí le van a hacer que paguen mucho más otros, que no sea los Estados Unidos. En la reunión esta de la OTAN le preguntaron a Donald Trump sobre estas versiones periodísticas de que los ataques contra Irán, que ya aceptó el cese al fuego, fueron infructuosos porque Irán había sacado todo el uranio enriquecido de los lugares que fueron atacados por estas bombas antibúnker. Dice Trump que ellos lo hicieron no bien, lo que le sigue. We hear it was obliteration. It was a virtual obliteration. When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite, so that, you know, the fire goes right over it. It was, I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks, maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it. Plus, they knew we were coming, and if they know we're coming, they're not going to be down there. There aren't too many people that are going to be down there. Pete, do you have something to say about that? Well, Mr. President, when you talk to people who built the bombs, understand what those bombs can do, and deliver those bombs, they landed precisely where they were supposed to. It was a flawless mission. Flawless. Right down where we knew they needed to enter. And given the 30,000 pounds of explosives and capability of those munitions, it was devastation underneath Fordo. And the amount of munitions, 6 per location, any assessment that tells you it was something otherwise is speculating with other motives. And we know that because when you actually look at the report, by the way, it was a top secret report, it was preliminary, it was low confidence. All right, so this isn't, you make assessments based on what you know. They And it said it could be very devastating, very serious. moderate to severe, and we believe far more likely severe and obliterated. So this is a political motive here. Sí, que es políticamente hechas las críticas al ataque. Eso es lo que dice Pete Hegseth, el secretario de Defensa, a petición de Donald Trump que dé una explicación. Todo al final termina siendo propaganda. Y en la mitad de esa propaganda, por supuesto, está el resultado de popularidad y político del gobierno republicano, como sucede también en México. Por eso, cuando se necesitan otro tipo de elementos para la propaganda, yo creo que tendríamos que poner nuestras barbas a remojar. Matthew Allen, que es uno de los funcionarios de la Agencia contra las Drogas, la DEA, habló el día de ayer en una comparecencia sobre el cártel Jalisco Nueva Generación. We are among you. During the trial of Menchito, son of CJ&G's top leader, cartel operatives were caught surveilling DEA agents and informants right here in Washington, D.C. As a direct result of the capture and prosecution of Menchito, CJ&G struck back in Mexico,
shooting the wife and killing the daughter of a cooperating informant and killing a Mexican army soldier. This is who we're up against. Paramilitary cartel with global reach, willing to kill families and surveil U.S. personnel on our own soil. This isn't just crime, it's terror. No es solo crimen, es terror. Miembros del cártel Jalisco estaban investigando a miembros de la DEA mientras estaba llevando a cabo el juicio del Menchito. Y mientras tanto, los políticos mexicanos se acusan unos a otros de ser narcos. Unos narcos que daban droga para ganar una elección, otros narcos que gobiernan. Si no estamos viendo que nuestra descomposición va a llegar a unos niveles en donde vamos a terminar siendo parte de una propaganda norteamericana que nos va a llevar al cadalso, no estamos entendiendo nada. Conversaciones. Gracias a la gente en Facebook. Mañana a las 8:30 de la mañana. Y a ver, vamos a intentar. Les prometo que si no sirve, pues ya hablé a China, no crean ustedes. Ya hablé a China para ver qué podíamos hacer para arreglar esto. Pero pues luego